Me siento muy honrado por recibir el premio La Trayectoria de Vida de la Marcha por la Vida y por tener la oportunidad de hablarles a ustedes sobre esta gran causa. Mi compromiso pro vida comenzó hace más de 50 años cuando era un estudiante universitario. En ese entonces el cabildeo a favor del aborto estaba ya muy avanzado. Tenía el apoyo del Instituto Americano de Derecho, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Salud Pública, la Comisión Rockefeller para la Población y el Futuro Americano, y por supuesto, el New York Times, por mencionar algunos ejemplos. Cuando se tomó la decisión de Roe vs. Wade, estaba en la escuela de Derecho, y pensé que el profesor John Hart Ely de Yale tenía razón. La decisión no era solamente mala. Como él lo escribió, no es derecho constitucional y muestra prácticamente ningún sentido de obligación en tratar de serlo. Vine a Washington, D.C. en 1976. La estrategia del cabildeo a favor del aborto durante esos primeros años era simple. Habiendo obtenido una arrasadora victoria en la Suprema Corte, una decisión que apoyaban las instituciones élites y quienes influían en los medios en esos tiempos, era involucrar al Congreso en prolongadas audiencias para demostrar lo imposible que era el aprobar una enmienda constitucional y esperar luego a que la oposición pública se desvaneciera. Pero dos brillantes decisiones evitaron el éxito de esa estrategia. La primera la tomó una desconocida abogada gubernamental llamada Nellie Gray. Ella lanzó valientemente una marcha anual por la vida en Washington y luego dedicó el resto de su vida al éxito de esta. La segunda decisión la tomó un congresista novato de Illinois de nuevo ingreso, quien introdujo una enmienda para detener el uso de los fondos fiscales federales en el pago de abortos. Al igual que Nellie Gray, Henry Hyde dedicaría el resto de su vida pública a la causa pro vida. Tuve el privilegio de trabajar de cerca con estos dos gigantes. La marcha anual por la vida en Washington y el debate anual en el Congreso sobre la enmienda Hyde aseguraban que la causa pro vida no se desvaneciera, sino por el contrario, que creciera en importancia a nivel nacional. Después nuestros esfuerzos alcanzaron nuevas dimensiones con la elección del presidente Ronald Reagan. En el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en donde era consejero del subsecretario, pudimos establecer protecciones legales para los infantes recién nacidos con discapacidades, quienes en ese entonces eran abandonados a la muerte. Cuando me incorporé a su equipo en la Casa Blanca, ayudé en la preparación de la reunión anual del presidente con los líderes pro vida que se llevaba a cabo cada año durante la Marcha por la Vida. Como resultado de una de esas reuniones, pudimos promover la gran esperanza de Nellie de llevar las protecciones que ofrecía la enmienda Hyde al Distrito de Columbia. También desarrollamos e implementamos la política Ciudad de México del presidente Reagan. Esa política pública evitó que los fondos de asistencia americana hacia el exterior pudieran utilizarse para la promoción del aborto en el extranjero. Esta también cambió la diplomacia de nuestro gobierno con las Naciones Unidas, quienes habían promovido la reunión en la Ciudad de México para promover el control de la población. Y en el transcurso de estos años, el presidente Reagan presentó una voz presidencial clara y consistente en la defensa de los derechos de los no nacidos, frecuentemente en sus discursos del Estado de la Unión, como en sus comentarios a la Marcha por la Vida. Hemos logrado mucho desde ese entonces. Estos son solamente algunos ejemplos de qué tan lejos hemos llegado gracias a la dedicación de tantos, muchos quienes ya no están entre nosotros, pero siempre estoy consciente de su presencia y del poder de sus oraciones. Todos nosotros tenemos nuestras razones propias por las que somos parte de esta gran causa pro vida. Para mí, se resume fácilmente en la frase: el que salva una vida, salva al mundo. Ahora quisiera hablar sobre los 4 principios que son fundamentales para nuestro éxito. El primero es nuestro compromiso con la justicia. Desde el día en que Moisés regresó del monte Sinaí, hemos sabido que siempre está mal el matar intencionalmente a un ser humano inocente. Como americanos, entendemos que esta idea está en el centro de la justicia y de todo nuestro sistema de justicia. Esto porque un gobierno que condona el matar a un ser inocente tiene la capacidad de condonar cualquier cosa. Poco importa
si tal condonación está disfrazada en el lenguaje de la libertad, como nos recuerda el novelista ruso Dostoyevsky. Si comenzamos con libertad ilimitada, terminaremos con una arbitrariedad ilimitada. La justicia es tanto el proceso como el principio por los cuales damos a cada persona aquello a lo que tiene derecho. Lo que se le debe a cada persona puede variar en base a su edad o situación de dependencia. Un niño de 12 años puede no tener el derecho al voto, o a firmar contratos, o a obtener una licencia de conducir. Pero eso no significa que pueda ser torturado, o asesinado, o que sea vendido como esclavo. Pero la Suprema Corte llegó precisamente a esa conclusión en Roe vs. Wade, al decir que un niño no nacido nunca había sido reconocido legalmente como una persona en el sentido integral. La Corte decidió actuar como si el niño no nacido no tuviera derecho alguno. Este planteamiento es esencialmente incoherente. El hecho de que la edad de un ser humano no lo faculte a todos los derechos no significa que éste no tenga derecho alguno. Por el contrario, debería llevarnos a hacernos una pregunta más fundamental. ¿A cuáles derechos está facultado todo ser humano por el simple hecho de ser un ser humano con una naturaleza humana? La respuesta a esa pregunta es clara. Todos debemos tener el derecho básico a la vida, un derecho enumerado en el lenguaje de la Quinta y de la 14ª enmiendas de nuestra Constitución. Por el contrario, la Suprema Corte fabricó un derecho a la privacidad, basándose en su decisión anterior en Griswold vs. Connecticut. En este caso, la Corte sostuvo que las garantías de la Carta de Derechos tienen penumbras que se forman de las emanaciones de esas garantías. Y el derecho al aborto no se encuentra en el texto de la Constitución misma, sino en una penumbra. Pero una penumbra no es un principio legal, es simplemente otra palabra para sombra. Entonces, se nos pide que creamos que aquello que por años ha sido considerado como una simple metáfora legal, sea ahora súbitamente su propia realidad legal. Y que dentro de estas sombras se pueden encontrar nuevos derechos constitucionales. Irónicamente, esto se nos presenta como un método de interpretar una constitución con derechos enumerados. Lean estas opiniones por ustedes mismos y vean si no llegan a la conclusión de que los autores de nuestra Constitución buscaban precisamente protegernos en contra de este tipo de manipulación, dándonos una Constitución con derechos enumerados. Entonces, vean si no están de acuerdo con el juez Byron White cuando describió la decisión de Roe vs. Wade como un ejercicio brutal de poder judicial. Esto nos lleva a lo que creo es el segundo gran principio de la causa provida: la insistencia de que nuestras instituciones gubernamentales nos deben decir la verdad. Roe vs. Wade falla de igual forma ante esta prueba. La Suprema Corte dijo que no necesitaba resolver la pregunta de cuándo comenzaba la vida humana. Luego decidió actuar como si la vida humana comenzara únicamente al nacer. Las falsedades y las declaraciones distorsionadas de la historia ponen en duda la opinión de la Corte, pero esta es la peor. Si cortes se niegan a reconocer y a respetar la realidad de las partes en el caso que se les presenta, entonces la justicia se convierte en una imposibilidad, ya que no es posible saber aquello a lo que tienen derecho las partes en el caso. Se nos dice que Roe vs. Wade es una decisión que respeta a las mujeres. Pero el respetar a las mujeres significa decirles la verdad y no mentirles. Consideren las fotografías que publicó el fotógrafo sueco Lennart Nilsson en 1965.
tuve la oportunidad de colocar esas fotografías en el escritorio de cada senador en la Cámara de Senadores durante los votos preliminares de la enmienda Hyde. La tecnología de ultrasonido moderna confirma de una manera extraordinaria lo que sabíamos en 1973, y desde mucho antes. Los ultrasonidos permiten a toda madre sentir la experiencia viva de su hijo. Y cada vez que una madre decide salvar la vida de su hijo, no solamente salva un mundo, sino dos. El negar lo que todos saben que es verdad, que el niño no nacido es un ser humano. Roe vs. Wade reposa sobre la mayor falsedad legal desde la terrible decisión de la Corte en Plessy vs. Ferguson, donde sostenía la ficción de segregación racial en separados pero iguales. Luego de luchar una enorme guerra civil, nuestra nación adoptó la 14ª enmienda para otorgar protección igualitaria de las leyes. Pero entonces, una considerable parte de la nación, después de haber estado de acuerdo con este principio, lo desvirtuó con una artimaña insistiendo que aplicaría tal garantía con la política de separados, pero con protección igualitaria de las leyes. Una política que todos sabían era falsa. Pero la Suprema Corte la sostuvo. Esa decisión permaneció como una ley establecida por más de medio siglo. Aquellos que la apoyaban podían decir que el país dependía de esta. Después de todo, un ejército americano segregado había ganado 2 guerras mundiales, y sus comandantes en jefe habían sido electos por un partido político que estaba segregado racialmente. Aún así, en lo que parecía ser la cúspide de su poder político, la corriente comenzó a cambiar curso en dirección opuesta. Aquí tenemos una lección muy importante, que es: en América, ninguna ley injusta es sostenible sin importar qué tan afianzada esté, ni qué tanto declare estabilidad. El Dr. Martin Luther King Jr. tenía razón. El arco de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia. Lo que me lleva al tercer principio, y que es nuestro compromiso con la democracia. El progreso que hemos obtenido, y que ha sido sustancial, se ha logrado por medio del ejercicio de nuestro derecho constitucional a la asamblea pacífica y de solicitud a nuestros oficiales electos. Tenemos confianza en nuestras instituciones democráticas, y de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial harán a final de cuentas lo que es correcto. Las corrientes políticas fluyen y refluyen. Es un error el juzgar la fuerza o la dirección de cierta corriente en un momento específico en el tiempo. Existe un firme y consistente consenso en América respecto a restricciones significativas para el aborto. El reconocer esta realidad no significa que promovamos el que una mayoría pueda decidir qué es moralmente correcto o justo. Lo que significa es que, luego de casi 50 años, Roe vs. Wade y aquellos que la promueven no han logrado convencer al pueblo americano que esa decisión no es un ejercicio brutal de poder judicial, y muestra que Roe vs. Wade no es una ley establecida. Esto me lleva a nuestro cuarto principio. El sello distintivo de la causa provida es la compasión y la generosidad. Todos los días vemos cómo americanos pro vida se esfuerzan por ayudar a los demás. Hay algo distintivamente americano sobre el cuidado del prójimo. En otros tiempos, pudiéramos haberlo descrito como un sentido especial de familia. Hoy, es más probable que utilicemos una palabra como solidaridad o acompañamiento. Pero sin importar el término que utilicemos, es un compromiso el considerar al desconocido como nuestro prójimo y al prójimo como nuestro hermano o hermana. He visto esto con frecuencia en los centros pro vida de asesoría durante el embarazo y en los programas que asisten a mujeres que sufren el trauma posterior a un aborto. La fuerza en ofrecer una mano amiga o el valor de amar a los demás, especialmente cuando esa persona que lo necesita no está necesariamente a la vista de todos, pero que aún así es verdaderamente real. La causa pro vida
se impregna silenciosamente de una cultura de compasión y amor. Es la fuente de donde fluye todo lo demás. El gran intelectual americano católico del siglo XIX, Orestes Bronson, mencionó en una ocasión que cada nación tiene su propia labor, misión o destino especial. En sus escritos varios años después, el teólogo ortodoxo ruso Vladimir Solovyov lo dijo de diferente forma. Él dijo: la idea de una nación no es lo que ésta piensa de sí misma en el tiempo, sino lo que Dios piensa de ella en la eternidad. Creo que ambos son guías para nosotros en los días por venir. ¿Cuál es esa labor especial que cada uno de nosotros y nuestra nación tenemos? ¿Y cómo se sostendrán ambas ante la prueba del tiempo y de la eternidad? Seguramente que la firme protección de un niño débil, indefenso e inocente cumple con esas pruebas. Del mismo modo, el compromiso con la justicia, la verdad, la democracia y la compasión. El presidente Ronald Reagan nos exhortó en una ocasión a no agotarnos en lo que llamó la larga marcha por la vida. Desde la primera marcha por la vida hasta la presente, cada uno de nosotros ha entendido a lo que el reverendo King se refería respecto al arco de la historia. Entendemos que se inclina cuando gente como ustedes o como yo lo inclinamos. Inclinémoslo hacia la justicia, hacia la compasión, hacia la vida. Y más aún, cada uno de nosotros, desde los inicios del movimiento Pro Vida, sabemos que estamos en un camino de por vida. La dirección de ese camino no se inclina, no vacila, aunque a veces puede desacelerarse. Pero a final de cuentas, nuestro camino Pro Vida tiene un destino, y ese destino, mis amigos, es la victoria.